Ah, bien. Bueno, aquí estamos ya, Adalberto Grullón, listos y listas para nuestra entrevista en primer plano. Hoy nos acompaña un experto en seguridad social, uno de los mejores articulistas en esa materia que tiene el país, y me refiero a don Arismendi Díaz Santana. Bienvenido a Uno más Uno. Bueno, buenos días, muchas gracias. Tenemos un día precioso. ¿Ustedes vieron cómo amaneció? Sí, señor. Totalmente como si estuviéramos en Londres. Ay, sí. Así es. Profesor, la pregunta obligada para comenzar este diálogo tiene que ver con el informe que acaba de rendir una comisión bicameral con propuestas para modificar la Ley General de Seguridad Social que rige en el país desde el año 2001. Usted que trabajó en esa ley, bueno, usted fue el principal autor de esa propuesta, ha reconocido públicamente de que la ley requiere ser readecuada y relanzada. ¿Satisface el informe de los legisladores sus expectativas en ese sentido? De ninguna manera, porque lo que ha planteado la comisión bicameral, con todo respeto y consideración, por lo menos en la parte de pensiones, aparentemente no hay ningún estudio que avale lo que se está proponiendo. Y eso lo han dicho incluso miembros de la propia comisión al interior. Por lo menos el diputado Eddie Montaz ha señalado que él no firmó ese informe al hemiciclo porque consideraba que no había los suficientes cálculos financieros y actuariales como para justificar esa propuesta. Y en el caso de la salud, las cosas no están críticas con relación al informe, porque confirma lo que nosotros como fundación y yo como conocedor del tema hemos planteado, de que las reformas en el campo de la salud para la ley 8701 son secundarias, porque la mayoría de los problemas que está sufriendo la población, los afiliados, no se derivan de la ley en materia de salud, sino en la aplicación y en los reglamentos que se han aprobado. Ya, bueno, salió un comunicado de la asociación que agrupa a todas las AFP. Esto es la ADAP. En el que cuestiona de arriba abajo el informe y dicen que implica un retroceso con relación a los derechos que se han conquistado en la actual ley. ¿Qué usted opina de eso? ¿Están así las cosas? Yo creo que sí, que tienen razón, pero yo voy más lejos. Ya yo he hecho cálculos, incluso hoy sale publicado una parte de esos cálculos en uno de los diarios de circulación nacional, en donde yo demuestro con números lo que debió haber hecho el Congreso Nacional, que de aplicarse la forma en como le está planteando la comisión bicameral, los daños que va a producir a la economía y al contribuyente, que es quien paga los impuestos, van a ser inconmensurables. Porque, por ejemplo, de acuerdo a la propuesta, yo te voy a poner un ejemplo. Si una de las propuestas que hace la comisión bicameral es que una persona que haya cotizado durante 20 años se pueda retirar a los 55. ¿No es así? Sí. Bueno, pero tú sabes que la esperanza de vida promedio en República Dominicana a partir de los 60 son 75. Si se retira a los 55, va a pasar en promedio 20 años como pensionado. ¿Y tú crees que es posible mantener un sistema que tú aportas durante 20 años y luego recibe 20 años de pensión? Tomando en consideración que el aporte que tú haces dentro de esos 20 años es el 10% y lo que va a recibir como pensión es el 70% del mismo periodo. Hay un problema Dicho grave. de otra manera, para que los amigos nos entiendan, la comisión está planteando un aporte de un 10%, ¿no? Y en ese caso particular, porque ellos hacen otras propuestas de otro tipo, le van a dar un 70%. Eso quiere decir, mi querido amigo, que tú tienes que aportar durante 7 meses para garantizar un mes de pensión. Porque si yo estoy aportando un 10... ¿Y a qué se debe que se reduzca, cuando algunos están planteando que tienen que aumentarse, Y en otros países. la edad para el retiro? Bueno, Porque en la actual legislación se habla de un... eso se debe, vamos a decirlo elegantemente para comenzar bien la semana,
a la falta de cálculos financieros. Porque si alguien le hubiese hecho esos cálculos que yo hice, que no son una cosa del otro mundo, a la comisión, yo creo que la comisión no se hubiera lanzado a hacer una propuesta de esa naturaleza. Eso tiene un nombre: populismo, clientelismo. Incluso ya hay gente que está hablando de que eso lanzado en un tiempo cercano a las elecciones tiene otra connotación y otra perspectiva. Porque no hay posibilidad. Mira, una de las críticas que hace el Banco Central Español a un sistema ya longevo como el español es que el sistema es inviable, dice el Banco Central, no lo dice una oposición ni nada, porque entrega el 74% más que lo que recibe. Y en este caso es peor todavía, porque yo te tendría que dar a ti la misma cantidad como pensionado que lo que tú recibes como trabajador, en la misma cantidad de tiempo. Mira, te voy a sintetizar cuál es la falla que tiene la propuesta de la comisión bicameral. Rompe el equilibrio que tiene que haber entre el tiempo de cotización y el tiempo de pensión. Tú no puedes pedir que cotice 20 años y que después reciba 20 años de pensión, porque entonces la persona tendría que contribuir con el 100%. O sea, eso en primer lugar. Y en segundo lugar... Pero en este caso lo que están planteando es que sea el Estado pero el que claro, cubra, la diferencia. Claro que el papá Estado resuelva, pero ¿quién es el Estado? Tú lo estabas diciendo ahorita ahí, todos los contribuyentes. Entonces tiene sentido. Mira, esa propuesta está tan desfasada que era propia de hace 50 años atrás, cuando el concepto era seguro social. Los seguros sociales es un derecho para los trabajadores nada más. Por lo tanto, en aquella época a nadie le importaba la pensión a las familias más pobres y vulnerables, porque el objetivo era garantizar la pensión a los trabajadores asalariados, no a todos los trabajadores. Pero ahora estamos hablando de seguridad social. La seguridad social es universal. Tú no puedes tener un sistema absolutamente privilegiado para una minoría sacrificando al resto de la población. Es bastante complejo. La propuesta el informe de modificación de la ley que han hecho los diputados y senadores contempla la eliminación del veto. Una demanda que ha estado siendo reclamada. Sin embargo, la DAS considera que eso es dañino y perjudicial para un organismo que debe ser tripartito. Mira, ahí también hay un poco de predisposición. El veto, yo fui el responsable de poner el veto porque yo había sido director técnico del Infotep y en el Infotep la ley establece el veto y nunca ha habido ningún problema. ¿Qué es lo que hace el veto? Que si nosotros dos, tú eres el empresario, tú eres el gubernamental y yo soy el sindicato, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y a quién beneficia eso? A un mayor equilibrio del sistema. Yo te voy a poner un ejemplo, Adalberto. Que ha funcionado. Exactamente. Si los sindicalistas hubiesen utilizado el derecho al veto que le corresponde mediante ley, los copagos no existieran. Porque los copagos lo aprobó el Consejo Nacional de Seguridad Social. Hay una resolución que establece los copagos. Si a esa resolución los 3 dirigentes sindicales se hubiesen opuesto, el copago no hubiera nunca establecido. No pasa. Entonces, si le están quitando el veto, le están quitando el único poder que tienen los trabajadores y que tiene la población de protegerse contra el afán de lucro. Pero hasta ahora quien ha utilizado el veto... esa es otra cosa. Es el sector empresarial. Bueno, pero... Ni el gobierno ni los ni sindicalistas. Además, el gobierno no necesita veto. No, porque si el gobierno quiere, convoca o no convoca y es el que establece pero una de las habilidades, profesor, una de las habilidades que tiene el sistema actualmente es la poca capacidad de rectoría que tiene el Estado, que no la ha ejercido como rector. Ahí es donde está el problema. Y además, los derechos no se negocian, los derechos son derechos. Y la propia ley establece el derecho a la seguridad social de los trabajadores y de la ciudadanía. Yo lo voy a decir, te voy a complementar lo que tú estás diciendo. Yo conozco toda América Latina en este tema y parte de Europa, ¿no? Este es el único país en donde una ley se aprueba, incluso en el caso dominicano, mediante un consenso
¿Mm? Y luego pasan 20 años y hay que comenzar a negociar si se aplica o no se aplica. Entonces, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando en República Dominicana? ¿Para qué luchar porque una ley salga buena? Pero la propia si ley, después no se va a aplicar. Uno de las razones que explican un poco esa debilidad de rectoría del Estado es que la propia ley divide al Estado. Lo ¿En qué fracciona. sentido? O crea muchas instituciones en seguridad social. de seguridad social. No. La Pero, superintendencia de salud, la superintendencia de pensiones, sí, la DIDA. Por encima de todo eso está el Poder Ejecutivo. Eso no importa. La ley establece 3 seguros. Entonces, no es lo mismo manejar el tema de las pensiones que manejar el tema de la salud. Por lo tanto, puede haber una superintendencia de pensiones, una superintendencia de salud. ¿Cómo? El problema esencial que yo veo en eso de la rectoría es que le da autonomía gerencial y financiera a cada una de esas instituciones y por tanto, ni el presidente del Consejo, ni el presidente de la República están por encima de esa autonomía que tienen. Pero y hay muchísimas resoluciones con las que han estado gobernando, no con la ley. Las autonomías no tienen que ver con el funcionamiento del sistema, porque quien aprueba finalmente, el único que puede aprobar es el Consejo Nacional de Seguridad Social. Y en el Consejo Nacional de Seguridad Social, el gobierno tiene 5 miembros. Todo lo demás, los empleadores tienen 3 nada más, los trabajadores tienen 3 nada más y los demás tienen 1 solo. De modo que hasta ahí el gobierno es predominante. Además de que quien dirige... ¿Y qué le ha pasado a los gobiernos, entonces, que no han sido capaces que no quieren de ponerse al frente de la aplicación de una ley? Porque ya ni estamos hablando... Sí, que no quieren enfrentar los intereses creados. Adalberto, la ley de seguridad social surgió precisamente para colocar en primer plano como protagonista al trabajador asalariado, a sus familiares y al resto de la población en los demás seguros. Pero el hecho de ponerlo en primer plano hace que haya necesidad de eliminar ciertos privilegios que existieron en aquel entonces, tanto en el campo de la salud como de las pensiones, etc. Lo que los gobiernos no han querido enfrentar son esos privilegios. La atención primaria. La atención primaria va a dar como resultado que la población tenga acceso a una serie de servicios gratuitos. Pero cuando tú hablas de servicios gratuitos, tú estás hablando de reducir servicios que van a las clínicas privadas, gente que va con una simple gripe y tiene que pagar 2,000 o 3,000 pesos de copago. Cuando tú dices que esa persona que tiene esa gripe puede ir a una atención primaria gratuita, ¿a quién está beneficiando? Al trabajador. ¿Y a quién está perjudicando? A la clínica. Y ahí es donde está el problema, Alberto. Usted cree, profesor, que usted tiene esperanza de que va a haber una reforma sustancial de la ley que beneficie, que proteja más los derechos, amplíe los beneficios que debería tener la población? Yo te puedo asegurar que va a haber una, lo que no te puedo decir cuándo. Porque en este gobierno parece que no. Si no se hace, se va a seguir agudizando el problema y entonces va a ser más difícil la solución. Pero este Congreso... Es difícil que en esta coyuntura electoral eso camine. Y además, yo te voy a decir una cosa, y me la estoy jugando aquí, como dicen algunos. Esa propuesta de la Comisión Bicameral no va a pasar, por ninguna parte, porque no va a encontrar apoyo. En primer lugar, oye, comenzó con una división interna. Ahí hay varios, no uno, no, hay varios diputados que no firmaron, incluso prepararon un informe disidente, como se dice jurídicamente, porque entienden que esa propuesta no es la que mejor conviene a la población. Eso es número 1. Y número 2, todo el mundo... Pero ninguna de las propuestas usted la valida. ¿Cómo es? Ninguna de las propuestas. No, ahí hay puntos positivos, pero no son los más importantes por el momento. ¿Cómo cuáles? Por el hecho de que modifica la comisión de las administradoras de fondos de pensiones, por ejemplo, incluye algunos servicios al plan básico de salud, habla de la necesidad de establecer el régimen contributivo subsidiado, que es para los trabajadores informales, por cuenta propia, etcétera. O sea, hay cosas que no se puede rechazar de plano. El problema es que lo que plantea fundamentalmente es la pensión. Una cosa muy positiva que plantea una procuraduría de defensa de los afiliados. O sea, donde tú puedes ir a acusar a una persona de que pero está no elimina la DIDA.
Ese es un problema, que hay que ver Una si eso no va a colidir. Claro. Si una no es cosa más con la cuarto otra. lo que vamos a invertir en, Exacto, en la más burocracia. Ojalá que no sea más burocracia nada más. Porque eso podría ser interesante si suprimimos. O por lo menos se funden las esa DIDA, funciones. porque la DIDA no ha estado jugando su papel. Por lo menos se funden las funciones. Claro. Porque la DIDA en la práctica ha sido más informativa, no lo suficiente, pero No, que defensiva. Totalmente. Bueno, tú sabes cómo. Totalmente. Bueno, tenemos que pausar. Sí, vamos a Millicent. hacer una pausa, pero cuando regresemos, a mí me gustaría que veamos el tema salud, cómo queda a la ¿Cómo luz no? de esta Sí. propuesta de reforma, por favor. Acompáñenos. Ay, sí. Gracias, muchísimas gracias por seguir con Uno más Uno. Aquí estamos conversando con Arismendi Díaz Santana, quien es experto en seguridad social, uno de los autores del Código de Seguridad Social que existe en la República Dominicana. Y qué bueno que estemos hablando de él, porque para los que no se han enterado todavía, un proyecto de modificación de la ley que duró casi 2 años, Más de 2 debatiéndose años. en el Congreso Nacional, la comisión que lo estaba discutiendo acaba de rendir un informe y de presentar una propuesta global de modificación de esta ley. Y de eso estamos hablando. Sí. Hablamos del tema de las pensiones y Mili se dejaba... Sí, que antes de la pausa le decía que quería que veamos cómo quedan temas básicos que tienen que ver con el seguro familiar de salud, dígase el copago, los medicamentos, la atención primaria y el gasto de bolsillo a raíz de este informe que presenta la comisión. Bueno, el informe de la comisión en materia de salud es manejable. Con un poco de discusión y de análisis, etcétera, se puede mejorar mucho lo que ha planteado la comisión en esa parte. En la salud, la pensión es otra cosa. Claro. Pero, ¿qué de bueno tiene? Bueno, insiste en el plan básico de salud. Tú sabes que no hay un plan básico de salud. Lo sé. Lo que hay es una mamotreto que le Sí. llaman plan de servicios de salud. Plan de servicios. Habla de la atención primaria, a pesar de que no es suficientemente enérgica en cuanto a ponerle fecha para que se aplique, ¿verdad? No critica definitivamente ni proscribe los copagos fuera de la ley, que eso debiera ser un artículo, siguiendo tu propia lógica, Así es. ¿no, verdad? Pero hay una cosa, sin Sí, embargo. porque, aunque la ley no lo establece, sino que fue una resolución. Sí, De hecho, el copago lo ve la gente ya como normal. exactamente. No, y además un abogado podía alegar que, bueno, el principio de que lo que no está prohibido está permitido y cosas. Pero sí, como tú dices, Se dice consagra- específicamente que no habrá ningún otro copago que no sea el de la ley, del artículo 130 sobre medicamentos, ya eso es otra cosa. Que tampoco garantiza que se Claro. cumpla, pero por lo menos un Pero paso hay de otro avance. tema con el copago que Ahora, también... déjame llamarte la atención sobre lo siguiente. Me gustó en el informe de la comisión que insiste en la necesidad de establecer tarifas mínimas de honorarios profesionales. Correcto. Porque eso fue previsto en la ley precisamente para evitar todos estos conflictos que ustedes han visto. Porque ese organismo que crea la ley bajo la dirección de la CISARRIR comenzó a funcionar al principio, pero después no funcionó por las razones que no vale la pena analizar. Ahora bien, se observa en la ley, y lo quiero decir con toda responsabilidad, un interés marcado en proteger al proveedor de servicios de salud. Y te voy a poner un ejemplo. La ley establece, y yo tengo el número ahí en la página 58, la ley establece la creación o el fortalecimiento del Comité Nacional de Honorarios Profesionales. Eso es un comité técnico que va a analizar Que no está funcionando, las diferentes que no tarifas funciona. de las diferentes servicios, las diferentes profesiones, etcétera, y va a establecer la tarifa mínima. Esa tarifa mínima la coge la CISARRIR y la somete al Consejo y el Consejo la oficializa. Y así mismo dice el documento. Ahora, mira lo siguiente, y con esto fórmate tu propio criterio. Ellos plantean que esa comisión, así es como lo dice la ley, ellos la modificaron, va a tener 7 miembros. 7 miembros, ¿no? ¿Verdad? Oye bien, suma. 1 representante del Ministerio Público de Salud Pública. 1 representante del Servicio Nacional de Salud, van 2. 1 representante del SENASA, van 3. 2 representantes de los médicos de las diferentes especialidades. Supongamos que están analizando tarifas de cardiología,
2 médicos de cardiología. Mañana de endocrinología, 2 médicos de endocrinología. Van 6. ¿Y tú sabes cuál es el séptimo? Uno cualquiera. Uno de la ARS, que es la que va a pagar. O sea, ahí hay un desequilibrio tal que eso no llora ante la presencia de Dios. Porque son 7 y resulta que hay 6 que ya están de un solo lado. Pero ahí estamos hablando de vuelve dinero, el tema de estamos hablando de dinero. Ahí vuelve, se reitera una tendencia que ha venido ocurriendo aquí en la República Dominicana de los años 90, es reducir la capacidad de rectoría del Estado, el rol del Estado, y ponerlo en mano, a nombre del consenso, de sectores privados. No importa que sean ricos o no ricos, profesionales, lo que sea, pero el sector privado en definitiva. Y el Estado no puede decidir en asuntos tan clave como son los derechos de la gente, porque la salud está consagrada como un derecho. Exactamente. Mira, en esa comisión ni siquiera la CISARRIL la mencionan. Ya. Y es de la CISARRIL. Es de la CISARRIL. Pero es una cosa, la verdad, bueno, hay que recordar que el presidente de esa comisión es un médico. Sí. Claro. Y lo vamos a tener nosotros el miércoles aquí Exactamente. para discutir el tema. Exactamente. Un médico con mucho apoyo, muy prestigiado, sobre todo en su región, Burgos, un diputado doctor bueno. Burgos, de La Vega, ¿no? Sí, Agustín Burgos. Agustín Burgos. Mira, nosotros fuimos, cuando se creó esa comisión bicameral, la Fundación Seguridad Social para Todos, que yo presido, inmediatamente le escribió una carta a esa comisión, al doctor Burgos, y el doctor Burgos tuvo la cortesía de citarnos a nosotros un día y escucharnos. Y nosotros fuimos como fundación, quizás la primera institución de este país que llevó una serie de propuestas concretas sobre la ley de seguridad social, pero concreta en el sentido del artículo 48, modificarlo para que diga de tal manera, no es simplemente un discurso, sino una propuesta concreta como yo sé hacerla, porque yo fui que redacté la ley de seguridad social. Nada de eso aparece en las propuestas. No la tomaron en cuenta. No. Bueno, por ahí pasó mucha gente opinando. Lo único que se tomó en cuenta, vamos a decir así, es el criterio que yo he planteado y que tú mencionaste hace un rato, en el sentido de que en realidad no hay que hacer muchos cambios en la ley en materia de salud. Fíjate que las propuestas que ellos están haciendo son consustanciales. Pero en el caso de salud, además de lo del copago que estábamos hablando, tiene que tener bien claro que el Estado es el responsable y tiene que tener mayoría. Sí, la función de rectoría. Mayoría indiscutible, para que tome la decisión y no tenga excusa para no actuar. Y eso no aparece en las modificaciones, que está claro. Y el ejemplo que usted pone de la comisión de honorarios. En la comisión de honorarios hay 5 que están de un solo lado. Sí. Hay un representante de los afiliados, que no dice cómo lo van a elegir, y uno de las administradoras de riesgos de salud. Sí. Hoy, ¿qué vas tú a discutir allí? Eso lleva ya las resoluciones propuestas. Definitivamente. Damas y caballeros, se nos ha terminado el tiempo. Hay que agradecerle al profesor Arimendi Díaz Santana, quien vino hoy, un día de neblina en la capital de la República, a participar con nosotros en este programa. Gracias a ustedes por su compañía. Mañana tendremos acá otro programa similar a este. Y el miércoles le adelantamos que va a estar con nosotros el presidente de la comisión bicameral que estudió el proyecto de seguridad social. De manera que le seguiremos dedicando espacio a este tema que es vital para la sociedad dominicana. Gracias y hasta mañana.